En medio de la alta inflación que sigue afectando a todo el mundo, la OCDE advirtió que Chile será uno de los 6 países que van a sufrir una recesión económica a partir del 2023. Queremos analizar este escenario. Vamos a tomar contacto con Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Josep, por estar con nosotros y bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Lo primero es preguntarte por qué, porque obviamente aquí hay un fenómeno mundial, hemos visto que la inflación está golpeando a muchos países del mundo, pero en ese contexto Chile se convierte en uno de los 6 que va a tener recesión durante el 2023. ¿Por qué nos pega más fuerte? Bueno, nos pega más fuerte porque nosotros tuvimos un crecimiento el año pasado inaudito, uno de los crecimientos más altos del mundo debido a todos los retiros y los aportes fiscales, que fueron mucho más que compensaron las caídas de la pandemia. Por consiguiente, la presión inflacionaria independiente a Ucrania venía fuerte. Entonces, una economía tan sobrecalentada no es de sorprender que para bajar la inflación se produzca una recesión, que dicho de paso es bastante leve, O sea, el Banco Central estaba hablando del orden de 1% de caída en el 2023 y lo OCDE incluso menos. Ya, no es una recesión profunda, pero en el fondo uno entiende que lo ideal es crecer, no decrecer, y por poco profunda que sea, no se está alcanzando el ideal que es crecer, sino que al revés, se está retrocediendo. La noticia no es buena bajo ningún punto de vista, digamos. No, sí, pero es después de la fiesta del año pasado, no es de sorprender. ¿Tú esperabas una recesión peor? No, o sea, yo encuentro que esto es una recesión, o sea, lo ideal sería poder bajar la inflación sin producir recesión. Pero si el costo es un 1%, creo que es un costo bastante bajo, dado lo que fueron los apoyos fiscales y retiros de los fondos de pensiones del año pasado. El propio ministro Marcel, cuando era presidente del Banco Central, advirtió de esto. Era como el costo de la fiesta, de alguna manera. Pero es una leve recesión. ¿Y por qué? Porque el Banco Central es uno de los que más ha subido la tasa de interés para frenar la inflación, porque los factores domésticos en Chile eran bien fuertes, o sea, independiente de Ucrania. Entonces, es uno de los países que ha subido más la tasa de interés para desalentar el gasto. Claro. O sea, la idea es que la gente gaste menos, porque estaban gastando demasiado. Para enfriar la economía, se ha dicho. Ahora, Josep, para la gente que nos ve, ¿qué es una recesión? ¿Cómo se llega a ese escenario? ¿Y qué efectos tiene? Porque uno inmediatamente piensa, ¿qué pasa con el mercado laboral en una recesión? ¿Qué pasa con la economía familiar en una recesión? A ver si podemos como conceptualizar esto. Sí, o sea, una recesión técnicamente es una caída en la producción. Ahora, típicamente, ¿cómo afecta la familia? Afecta a la familia principalmente por vía del empleo. Es decir, en una recesión, las empresas dejan de contratar, hablando del promedio de empresas, e incluso algunos despiden. Dado que hay, además, todos los años, por razones demográficas, jóvenes entrando al mercado laboral, más allá de los viejos que se están retirando, eso genera más gente buscando trabajo en circunstancias que va a haber menos oferta. Por consiguiente, lo que uno prevé en una recesión de esta naturaleza, que el desempleo, que hoy día es como 8%, tal vez suba a 9% o 9,5%. O sea, no es una calamidad, obviamente es muy mala noticia porque queda cesante, pero digamos, ese es el costo principal. Y el segundo es obviamente mientras más sube el desempleo, menos poder negociador tiene el trabajador para subir los salarios. Claro. Entonces, probablemente los salarios crezcan menos de lo que de otro modo habrían crecido. Estaba leyendo un estudio de la Universidad Andrés Bello, que no sé si lo viste, Josep, que hizo una herramienta, esto es del Instituto de Políticas Públicas de la UNAV,
que es el barómetro de la economía chilena y ponen ahí varios como indicadores, la inflación, las remuneraciones reales, la deuda neta del gobierno central, varios otros. Y lo que dice así como raya para la suma este estudio es que la economía chilena está en su peor momento desde junio del 2020. Para nadie es un misterio y lo estamos conversando, pero la pregunta va enfocada así: ¿hoy día estamos en el peor punto posible o lo que viene va a ser peor? Cuando se habla de recesión para el 2023, ¿esperamos un 2023 más complicado que lo que hemos tenido hasta ahora? Yo creo, bueno, la proyección es que el 2023 va a caer 1% respecto al 2022. Esa es la proyección. O sea, vamos a estar peor que ahora, digamos. Sí, pero 1%. ¿Ok? Esa es la proyección. Y las proyecciones de los economistas, como tú sabes, no son particularmente buenas. Entonces, el peor momento, probablemente el peor momento, porque ellos hablan del peor momento con inflación, Claro. incluyendo desempleo. O sea, la inflación ya ha empezado a caer. Tú en 14%, ya va en 12%, y se estima que ya a mediados del año que viene estaré, qué sé yo, en 8%, o sea que va a estar cayendo. Esa es la parte buena, ¿no? La parte mala es que probablemente en el primer trimestre del año y tal vez el primer semestre siga cayendo levemente la producción para entonces empezar a estabilizarse o crecer en el segundo semestre, donde se prevé que el Banco Central tal vez ahí empiece a dejar caer las tasas de interés, ya que se habría hecho el trabajo de bajar la inflación. Pero bueno, eso mirar al futuro. Claro. O sea, pero la combinación de lo que va a ser la producción probablemente caiga un poquito más, pero la inflación va a caer bastante más de aquí a los próximos 9 meses. Ya, y eso es bien importante. Ahora, no sé cuál es el horizonte de tiempo, si se puede proyectar, como para volver a llegar a las cifras que teníamos cuando estábamos con una inflación estable. Recordemos que el rango meta del Banco Central va desde el 2 hasta el 4%, lo ideal es el 3%. Y la verdad es que en los últimos años, las nuevas generaciones siempre vimos que la inflación estaba como estable. Lo que tenemos hoy día es algo absolutamente inédito. Se sabe, se puede proyectar, hay forma de aventurar en cuánto tiempo podríamos, por más que va a ir bajando la inflación, yo me imagino que igual va a estar alta para los parámetros habituales. ¿Cuándo deberíamos volver como a la normalidad o a ese ideal que antes sí se cumplía? El Banco Central proyecta que estaremos en 3% dentro de 24 meses. Y para diciembre del año que viene, proyecta en torno a 4 o 5%. Ya. O sea, bastante menos a lo que es hoy día, encaminado hacia el 3%. Ya, va a estar levemente más alto de lo deseable. Exacto. ¿Y por qué fue tan alto? Porque además de los retiros, además de los aportes fiscales extraordinarios que hubo, vino Ucrania, que elevó los precios de los energéticos y los alimentos fuertemente. Entonces, eso no era previsto y eso hizo que la inflación, en lugar de llegar a 14, en lugar de, por así decirlo, llegar a 8 o 9. O sea, 8 o 9 es nuestro. 14 fue, en lugar de 8 o 9, es por Ucrania. Claro. La buena noticia es que al no ser que empeore la situación en Ucrania, los precios de los alimentos y de la energía no sigan subiendo como subieron este año. Ya. No tengan así como un rally, se estabilicen. Si se estabilizan, eso quita presión inflacionaria. Joseph, pero hay un fantasma que yo no sé si esta vez tiene tanto piso, pero te quiero preguntar por eventualmente las consecuencias que podría tener. Hay parlamentarios que están presionando con un sexto retiro desde los fondos de pensiones. Yo le veo poca viabilidad, pero como uno nunca sabe, te quería preguntar, ¿qué impacto podría tener un nuevo retiro desde las AFP? ¿Es eso viable para un país que ha tenido que pagar un costo alto por los retiros que ya tuvimos anteriormente en un contexto, además, impulsado por la pandemia? Hoy día tenemos otro contexto. Algunos dicen que esto serviría para paliar la situación que está viviendo las familias, que les está costando, en el fondo, enfrentar el día a día con los precios tan altos que tenemos. Yo creo que, bueno, la familia promedio en Chile, los precios han subido hoy día del orden del 12%, pero en promedio los salarios han subido como 10%. Obviamente hay gente cuyo salario no ha subido en absoluto, pero la caída real no es 12, sino es 2. Y
no creo que eso justifique en lo más mínimo un retiro de fondos que va a todo el mundo. O sea, si uno quiere que uno aumente el gasto en el subsidio de cesantía para ese incremento de desempleo, pero más nada. Algo focalizado. Pero claramente, o sea, porque la economía siempre va a estar sujeto a ciclos. Lamentablemente no se ha corregido eso. Va a haber recesiones, van a haber inflaciones, y si vamos a estar haciendo un retiro cada rato, bueno, obviamente termina con el sistema de pensiones. ¿Qué quiero decir con eso? No el sistema de AFP, sino quiere decir que la gente cuando jubile no va a tener recursos. Claro. Y eso es dañinísimo. Bueno, ya entonces, yo considero que, en su momento, yo propuse para el primer retiro que se condicionara al retiro, porque había gente que lo necesitaba, y ahí estábamos en pandemia, había mucha gente, 2 millones de personas sin trabajo. Ahí decía, y que la persona extienda su edad de jubilar 1 o 2 años, lo suficiente para que cuando jubile tenga la misma pensión que habría tenido de jubilar a los 65. Y ahí, la gente que lo optaría por eso sería gente que realmente lo necesitaba. Y segundo, significaba que las pensiones no iban a estar perjudicadas. Pero no se hizo eso. Y de nuevo no se está hablando de eso. Yo encontré una política eminentemente populista, que debe de ser criticada, que lo critiqué en su momento, que el ministro de Hacienda lo criticó cuando era presidente del Banco Central, sí. Pero el Parlamento no hizo caso. Espero que en este momento el Parlamento, a prueba de dignidad en particular, que apoyó los retiros originales, que ahora siga el ejemplo del presidente Boric al decir que no va a haber más retiros. Ya, bueno, supongamos que eso no pasa y que la economía sigue más o menos en la senda actual y no hay nada tan extraordinario. Entiendo que la buena noticia, para mirar el vaso medio lleno también, Josep, es que después de todo lo que pasó con los retiros, después de la guerra de Ucrania, etcétera, algunos pensaban que la profundidad de la crisis podía ser mayor o que la velocidad de recuperación podía ser más lenta. Y según distintos estudios, y en particular este de la Universidad Andrés Bello que yo te estaba poniendo sobre la mesa, constatan que la velocidad de recuperación ha sido mayor o que en el fondo lo rápido que venía deteriorándose nuestra economía ya se pegó un frenazo y que por lo tanto de aquí en adelante debiese ser bastante más auspicioso. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada? Porque eso yo no sé a qué responde y ahí tú podrías distinguir qué es lo que se ha hecho bien para que no se profundice tanto el efecto y qué se podría hacer mejor para eventualmente superar este momento difícil en materia económica. Yo creo que la caída ha sido muy modesta. Estamos hablando de una caída de 0,5% a esta altura, tal vez un 1% más en lo que viene. Es modesta eso. Entonces, hablar de que es lo peor o todo demás es exagerado. No para una caída, no una recesión del 1%, uno va a tirar la casa por la ventana. O sea, nosotros tuvimos desempleo de 10, 12% con la crisis asiática, con la crisis financiera del 2007, algo similar. ¿Qué decir del año 83 o el año 75, cuando llegamos a tasas de desempleo no oficiales de 30%, oficiales de 20%, y con caída de salarios reales no del 2%, sino de 30%. Ahí sí teníamos crisis. No ahora. Entonces, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Ya, me gusta esa mirada un poquitito más optimista también, esperando que el próximo año sea mejor después de que pase esta recesión. Muchas gracias, Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por habernos ayudado a entender un poquitito más el terreno en el que estamos pisando. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Igualmente. Nos vemos.